Hola a todos, este es mi resumen de la crisis en la República Centroafricana. Obviamente por razones de tiempo no voy a poder comentar sobre todo, entonces pues hay muchos detalles que van a tener que leer por su cuenta, pero digamos en términos generales esto es lo que pasó. Voy a empezar con los antecedentes porque con los antecedentes se entiende un poco la noticia. Digamos que la República Centroafricana siempre ha tenido como un montón de problemas políticos, de regímenes autoritarios que son derrocados por otros regímenes, lo cual pues empobreció mucho al país desde los años 60 hasta los 90. Y pues digamos que cuando ya hay transición a la democracia, pues el primer presidente democrático, que es Sanji Félix Patassé, tuvo el problema de que no le pudo pagar al ejército porque se había empobrecido por todos estos golpes de Estado. Eh, y pues digamos que estas insatisfacciones con la población causaron que en el 2003 un señor llamado François Bozizé, que es muy importante, no se les puede olvidar ese nombre porque va a ser muy importante para la noticia, le hiciera un golpe de Estado. A consecuencia de esto, muchos grupos armados se alzaron en armas contra Bozizé y empezaron la Primera Guerra Civil de la República Centroafricana. Aunque muchos de estos grupos nunca dejaron de pelear, por lo que se podría decir que la Primera Guerra Civil es la misma que ahora tenemos, como un datito ahí. Pero bueno, Bozizé combate contra estos rebeldes con la ayuda de los franceses. En el 2007 técnicamente se acaba la guerra civil, pero muchos de estos grupos siguen existiendo. Asimismo, la República Centroafricana empieza a tener efectos derrames, se le empiezan a meter milicias del conflicto de Darfur, como también el grupo rebelde ugandés conocido como el Ejército de Liberación, el Ejército de Resistencia del Señor, perdón. Pero bueno, digamos que la situación seguía ahí. Después en el 2012 muchos de los grupos armados que estaban en el norte, que es predominantemente musulmán, se alían y forman una coalición llamada Seleka. Seleka invade la capital y logra derrocar a Bozizé. El problema es que cometieron una gran cantidad de crímenes y que pues pusieron a un presidente musulmán, lo cual no le gustó mucho a la población que es mayoritariamente cristiana. Por lo que se formaron grupos de antidefensa conocidos como Antibalaka, presuntamente con la ayuda de Bozizé. Y pues esto también tuvo como la problemática de que el conflicto tomara tintes sectarios, puesto que ahora ya no es únicamente una guerra entre rebeldes gobiernos, sino es cristianos contra musulmanes, lo cual pues permitió que muchos de estos grupos empezaran a legitimar violencia sistemática, matar a musulmanes simplemente por el hecho de ser musulmanes, ya que son parte del enemigo. Eh, entonces sí, digamos que durante este periodo el conflicto se acrecenta, hay incluso casos de separatismo, hasta llegar como a un punto donde mitad de la población necesita ahora ayuda humanitaria. Pero en el 2016 llega este señor, que no sé cómo pronunciar su nombre y no lo voy a hacer, que hace dos cosas importantes. La primera es que cambia su aliado natural, que había sido Francia, lo cambia a Rusia. Y Rusia lo ayuda con asesores militares, pero que también con un grupo paramilitar que se llama Wagner, que va a ser bastante importante en la crisis también. Y la segunda cosa es que le promete a la población acabar con este conflicto de una vez. Entonces, debido a esto, en el 2019 pues se hace un acuerdo de paz entre diferentes facciones. Y a la luz de esto, pues Bossi se regresa a la República Centroafricana con el propósito de lanzarse a las elecciones. Sin embargo, la Corte Constitucional le dijo que no porque durante su periodo en la presidencia se cometieron muchos abusos de derechos humanos, muchas problemáticas y pues también porque ayudó a armar a los antibalaka. Entonces, pues él lo que hizo fue apoyar al candidato Delugele. Eh, y eso es lo que nos lleva como a lo que pasó. El 19 de diciembre del 2020 pasa algo súper raro, que es que grupos rebeldes, tanto del anti-Balaka como de lo que antes había sido Seleka, que habían estado peleando durante todo este tiempo, se unieron y conformaron una nueva coalición llamada la Coalición de Patriotas para el Cambio.
Em, lo cual pues tomó a todos por sorpresa primero porque pues estos grupos se odiaban entre ellos y ahora están aliados, y en segundo lugar porque el Estado se estaba preparando para unas elecciones, y pues debido a esto el ejército no se pudo defender, muchos terminaron desertando y el CPC utilizó esto para alterar las elecciones sí, para alterar las elecciones. Entonces, 14% de los puestos de votación quedaron bajo el control de la CPC el día de las elecciones. Y además lanzaron una campaña del terror, de amenazas y de cosas para que la gente no fuera a votar. Lo cual fue exitosa ya que solo el 35% de la población pudo votar. Eh, Tudela fue reelegido con el 54% de los votos. Sin embargo, ese 54 es del 35% que votó, es decir, es alrededor en realidad del 17.5%, lo cual pues causó como que este gobierno fuera visto como ilegítimo por parte de la oposición, la cual está reclamando que pues el voto no es representativo o algo así, causando que también muchos funcionarios del Estado se unieran a la CPC. Por otra parte, la ONU y el gobierno están acusando a Bozizé porque al parecer el señor se reunió con miembros de las milicias anti-Balaka, parece ser para que conformaran a la CPC y por lo tanto deslegitimar el gobierno o intentar hacer un golpe de Estado. Pero digamos que mientras eso pasaba, la CPC realizó 3 ataques súper importantes. Pues en primer lugar se tomaron el control de las minas de oro, diamantes que habían en el territorio del gobierno, lo cual pues les dio más poder económico. Segunda cosa que hicieron fue que se tomaron el pueblito de Boar, que queda acá. Y este pueblo es importante porque es el que controla la ruta entre Camerún y la capital. Entonces, al tomarse esto, lo que hicieron fue bloquear todo el transporte de comida, de ayuda humanitaria, de algo para matar a la gente de hambre. Y pues la tercera cosa que hicieron fue planear una ofensiva para la capital. Y pues durante todo este proceso, pues la población obviamente salió huyendo a la República Democrática del Congo, eh, abandonando sus hogares. 90% de las ciudades quedaron evacuadas en algunos casos. Eh, y sí, y digamos también el sitio lo que hizo fue que se subieran los precios, que se causaran la escasez en recursos básicos. Por ejemplo, 1 kilogramo de harina en estos momentos empezó a costar más de $100, pues porque no había. Pero entonces, como se acordarán, Tudela había conseguido la ayuda de Rusia. Y dado que su ejército no sirvió, Rusia, especialmente con este grupo paramilitar llamado Wagner, empezó a contraatacar a la CPC. Defendieron la capital y retomaron algunos espacios como del gobierno y se tomaron la base de operaciones de la CPC que queda en Bozangoa, que curiosamente era un pueblo pro-CIC. Y digamos que ahí es donde se termina la crisis. Este es el estado actual en el que se encuentra el conflicto. Esto es lo poquito que controla el gobierno, que es alrededor de un tercio. Y lo que está en otros colores son los diferentes grupos armados. Entonces, pues pese a que al gobierno ya se puede tomar un respiro porque no los lograron destruir, de todas maneras están en una situación bastante precaria. Entonces, ¿cuáles son los actores importantes en este conflicto? Pues en primer lugar está obviamente el gobierno de la República Centroafricana, que se le podría resumir en que quiere mantenerse estable y no quiere ser derrocado. Aquí menciono un poco como de las condiciones precarias en las que se encuentra. Y pues en los subactores tenemos al presidente, cuya imagen ha sido como fuertemente dañada, tanto porque su famoso acuerdo de paz terminó fracasando, como por el hecho de que solo fue elegido por el 17.5% de la población, cosas que pues efectivamente erosionan su legitimidad y pues ha sido el caballito de batalla de la población. El ejército está completamente debilitado porque la mayoría de los soldados desertaron, lo cual ha hecho que pues el Estado tenga que depender tanto de paramilitares rusos como de fuerzas ruandesas.
Pues en cuanto a los aliados del gobierno, podemos ver que Rusia se está convirtiendo, uno, en el proveedor exclusivo de las armas de la República Centroafricana, como también enviando asesores militares. Y a cambio de esto, la República Centroafricana le está dando concesiones de oro, diamantes y pues todos esos recursos minerales. Eh, pero la verdadera ayuda de Rusia viene es a través de este ejército paramilitar, que es una herramienta muy buena para Rusia porque le permite cometer un montón de vejámenes y de abusos de derechos humanos y después de eso lavarse las manos y decir, ah, pero es que ese yo no fui. Eso fue Wagner, que es un grupo privado, es un ejército privado, entonces por lo tanto Rusia no tiene que ver ahí. Y pues no hay, digamos que este tipo de grupos no tienen regulación internacional, lo cual ha causado que Wagner también tenga sus problemas, ha cometido abusos de derechos humanos, ha causado encarcelamientos sistemáticos y ha realizado pactos con señores de la guerra para comerciar diamantes ilegalmente. El problema es que la República Centroafricana, como no tiene un ejército profesional, depende de este grupo. También Ruanda ha ofrecido mucha ayuda, tanto en términos de cascos azules como en términos del ejército, porque Ruanda, digamos que después de su genocidio, invadió el Congo y se ha intentado como poner como una potencia militar en la región de África Central. También es importante porque muchos de los que están en los cascos azules en Ruanda fueron como víctimas del genocidio de Ruanda, o por lo menos lo vivieron a carne propia, entonces están intentando también como socializar con la población para que los acontecimientos de Ruanda no sucedan en la República Centroafricana. El otro actor importante es el nuevo grupo rebelde que se causó, el cual pues es un misterio porque estos grupos se unieron entre sí, especialmente porque todavía no los han capturado. Ya les compartí un poco la hipótesis de Bozizé, que Bozizé está intentando retomar el poder o por lo menos deslegitimar el gobierno y utilizó este grupo para hacer esto, dado que pues Bozizé era popular con los anti-Balaka. Sin embargo, pues muchos de estos grupos también son de Seleka, entonces pues esa hipótesis es algo dudosa y Bozizé niega que pues eso haya pasado. Otro motivo también es que ya a muchos de estos, a los jefes de estos grupos les están abriendo procesos en la Corte Internacional la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Especial. Eh, entonces, pues, otra hipótesis es que quieren evadir la justicia, entonces se unieron para que no los cogieran. Y por último, también es posible que la guerra haya perdido su tinte político y se haya vuelto una guerra por los recursos, porque como ya les había comentado, la República Centroafricana es rica en oro, diamantes, petróleo, uranio, y pues lo que hacen estos grupos es tomar control de las islas, de las minas, para enriquecerse a sí mismos, también ganan su dinero a través de extorsiones, robo de ganado y pues otras cosas. Entonces aquí pues los repartí un poco, aquí pueden ver como las diferentes reivindicaciones que tiene cada grupo. No las voy a mencionar todas, pero lo que sí quiero decir es que son muy diversas. Por ejemplo, este grupo es separatista, quieren crear una república independiente, este es autonomista, este lo único que quiere es que se les den como ciertas concesiones a este grupo, y pues estos son musulmanes y estos son cristianos. Entonces es una coalición súper diversa. Pues en aliados, obviamente está Bocicé implicado, y lo están investigando precisamente porque parece que sí tuvo un papel, pero habrá que ver hasta qué punto él es el autor intelectual de este nuevo golpe de Estado. Y pues otros actores importantes. Hay un montón de grupos armados también. No los voy a mencionar a todos, pero pues todos básicamente tienen agendas muy similares en el sentido de que todos extorsionan, roban ganado y controlan las minas, lo cual ha hecho que el Estado centroafricano haya fallado. Y más importante todavía es que controlan 2/3 del territorio centroafricano, es decir, el gobierno solo controla 1/3. Está también la misión de paz de las Naciones o para África Central de las Naciones Unidas, los cuales buscan proteger a la población civil. Llevan desde el 97, y al parecer no han sido para nada eficientes. Aquí pueden ver un poco las estadísticas que tienen.
Y otra cosa importante es que el 90% de los refugiados en esta crisis reciente huyeron a la República Democrática del Congo. El problema es que este país tiene como su propia crisis, tiene 5.2 millones de refugiados internos, y pues el coronavirus y el ébola también han empeorado la situación, por lo que 19.6 millones de su población necesita ayuda humanitaria. Súmele a eso los 200.000 refugiados que están huyendo de la República Centroafricana y el Congo no puede simplemente apoyar a esta población. Y pues digamos que en implicaciones, pues en políticas se puede mirar. Uno, hay problemas de soberanía porque el Estado de todas maneras no tiene un ejército profesional, depende de ejércitos paramilitares, solo controla un tercio de la población. También hay problemas de representatividad porque nuevamente solo el 17.5% escogió a Tudela porque Tudela le fracasó a la población con sus promesas. Entonces pues eso hace que sea un presidente considerado como ilegítimo y que por lo tanto pues justifique que ciertos sectores de la oposición instrumentalicen esto para derrocarlo o para hacerle el gobierno más difícil. Pero por otra parte también la CPC es un grupo que es bastante frágil, teniendo en cuenta que tienen agendas muy diferentes, que se odian entre ellos, que pues se han matado entre ellos y que pues estos grupos ya se han traicionado en otras ocasiones. Respecto a las problemáticas económicas, pues todas las guerras generan un costo, especialmente en esta lo que se vio fue que se ha causado como escasez y alzamiento de los precios básicos, lo cual genera una polémica bastante importante, que es que por una parte el gobierno probablemente le va a tocar escoger financiar el ejército, que si no lo hace puede pasar pues lo mismo que pasó en el 2003, que es que el ejército que ya de por sí tiene lealtad dudosa, se le voltee al gobierno, pero si no ayuda a las personas, pues sigue sucediendo lo que ahora sucede, que es que muchas personas, porque no tienen como acceso a oportunidades o algo así, terminan o uniéndose a los grupos armados o a las bandas criminales para lucrarse como de los saqueos, las extorsiones, el robo de ganado, etcétera. La única implicación buena de esto es que la despolitización aparente de estos grupos, o por lo menos que se hayan unido los grupos musulmanes y bueno, y los cristianos, es que pues esto le quita como fuerza al discurso dicotómico de amigo-enemigo respecto a cristianos versus musulmanes. Y eso puede traer la implicación de que ya estos grupos dejen de tomar como objetivo militar sistemáticamente a pues estos civiles que practican cierta religión, debido a que ya no podemos decir el cristiano es el enemigo porque tengo cristianos en mis propias filas. Entonces, eso digamos que es una de las pocas buenas que tiene este conflicto, que de pronto eso puede servir para acabar con la violencia sectaria. Pero pues, obviamente no nos podemos olvidar de que pues la población está muy mal, ¿no? Porque durante todo este conflicto que se causó, hubo muchas personas que cayeron muertas en el fuego cruzado, porque obviamente los grupos siguen causando atrocidades, violaciones, saqueos, etcétera, porque hay ciudades que 90% de su población tuvo que huir dejando todo lo que habían construido. Eh, Hoy en día hay 200.000 personas refugiadas, muchas se fueron a la República del Congo, que tiene un montón de problemas, y pues más de la mitad de la población está en necesidad de ayuda humanitaria, por lo que pues claramente están en una situación bastante mala. Y pues ya, eso es todo lo que hice del quiz. Me demoré 20 minutos, me disculpo muchísimo, pero es que en serio es demasiada información. Son como 4 páginas de bibliografía. Gracias.